Del partido político Mira en este importante proyecto, llamar la atención sobre lo siguiente. Los argumentos que hoy nosotros vamos a decir acá son respetuosos de las opiniones que hemos escuchado de cada uno de los partidos que nos han antecedido en el uso de la palabra. Y llamo la atención porque, infortunadamente, el día de ayer, señor presidente, escuchaba uno calificativos como que quienes no estamos de acuerdo con esta iniciativa estamos mintiendo y estamos engañando. Yo quiero colocar el debate en términos de diferencias de pensamientos e interpretaciones que tenemos, no personalizarlo y entender que nadie es dueño de la verdad, sobre todo en el tema jurídico, que aquí nadie puede decir que tiene la última palabra o que es su teoría o que es su interpretación la que aplica y la que es válida. Cuando ese tipo de circunstancias se presentan, en el derecho existen instancias judiciales superiores que dirimen esos conflictos y a esas instancias habrá que ir, habrá que acudir si no nos ponemos de acuerdo en esas interpretaciones que cada uno tiene. Y diciendo esto, y muy respetuosa, repito, de cada una de las opiniones de los honorables concejales, quiero empezar por hacer un análisis de la Ley 1483 de 2011, que en opinión de la administración y de algunos ponentes no es una ley que aplique para esta solicitud de aprobación de vigencias futuras que hoy trae el gobierno distrital. Contraria a esta afirmación, nosotros consideramos que estas vigencias futuras para el Metro de Bogotá, que hoy son materia de debate, se están convirtiendo o no en otra indelicadeza jurídica. Analicemos por qué. A nuestro modo de ver, desde nuestra valoración jurídica y desde nuestra interpretación, la Ley 1483 de 2011 sí aplica para las vigencias futuras ordinarias y no como aquí nos han querido hacer ver. En nuestro criterio, se requiere ser muy cuidadosos en la interpretación de la norma para garantizar a los bogotanos un estricto rigor en la utilización de los cuantiosos y millonarios recursos públicos que se invertirán en esta mega obra y su gran importancia para el futuro de la ciudad. Como quiera que la Ley 1483 de 2011 propende o busca la responsabilidad y la transparencia fiscal de los entes territoriales, y eso es lo que al partido político Mira le preocupa y le interesa para la ciudad. Hablemos del título de la Ley 1483 de 2011. Dice el título de esta norma: por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales. Si ustedes observan, honorables concejales, señores funcionarios, de este título, tal cual está en la norma y lo hemos transcrito y está en la diapositiva, no se infiere que la norma aplique únicamente a las vigencias futuras extraordinarias o excepcionales. Por el contrario, se deduce que el objetivo es garantizar la responsabilidad y la transparencia fiscal para las entidades territoriales. Ahora bien, refirámonos y veamos los literales B y C del artículo primero de la Ley 1483 de 2011. Dice el artículo primero de la Ley 1483, abro comillas, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos
iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceda la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Y el literal B del artículo primero de la Ley 1483 dice lo siguiente: el monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas debe consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. Y el literal C de este mismo artículo dice: se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Estos literales evidencian que la Ley 1483 aplica también a las vigencias futuras ordinarias, porque trae requisitos propios de este tipo de vigencias. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿será que para las vigencias futuras ordinarias no se necesita el requisito que trae el literal B cuando dice que el plazo máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003? Claro que sí, honorables concejales. En ese orden, esta ley también regula las vigencias futuras ordinarias. ¿O será que para las vigencias ordinarias no se requiere contar con la aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces? Ahí claramente uno puede inferir que la norma no hace diferenciación entre una y otra. Miremos también lo que trae el inciso tercero del artículo primero de esta ley. Dice literalmente: los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras, escuchen esto, ordinarias y excepcionales, habla de las dos, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. En esta parte de la norma, lo que se refleja es que la Ley 1483 aplica tanto a vigencias futuras ordinarias y excepcionales, y expresamente lo está describiendo en este inciso. Pero refirámonos también al inciso cuarto de este artículo primero. Dice: la autorización por parte de la Asamblea o Consejo respectivo para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. Este inciso, honorables concejales, en nuestro análisis hace referencia a las vigencias futuras en general, sin plantear ningún tipo de diferenciación. Si el legislador, a quienes son abogados y conocen los principios, no hace diferencia, recordemos que no le es dado al intérprete hacerla. El fin de la norma, que es la teleología, es garantizar que cuando las vigencias futuras, cualquiera que sea,
exceda el periodo de gobierno, cuenten con estudios de reconocido valor técnico, incluida la ingeniería de detalle. Y quiero también, en este análisis jurídico, referirme a los parágrafos 1 y 2 del artículo primero de la Ley 1483 de 2011. Parágrafo primero. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la nación y la última 12ª del Sistema General de Participaciones. Por su parte, el parágrafo segundo dice lo siguiente: el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura, y no está haciendo ninguna diferenciación entre las ordinarias o las extraordinarias o excepcionales, está hablando de cualquier. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. Como podremos analizar, los dos parágrafos hacen referencia a cualquier vigencia, es decir, que uno puede inferir con toda tranquilidad que aplica tanto para las vigencias futuras ordinarias como para las vigencias futuras excepcionales o extraordinarias. De lo anterior, deducimos e inferimos lo siguiente. Primero, el bien jurídico que se está tutelando en la Ley 1483 de 2011 es el de la planeación distrital presupuestal. Segundo, el requisito o exigencia está relacionado no con el método de financiación, es decir, vigencias futuras, sino con el hecho de exceder el periodo de gobierno. Tercero, si las vigencias futuras ordinarias exceden el respectivo periodo de gobierno, preguntamos, ¿cuál es el motivo para desechar o inaplicar la exigencia de contar o no con estas vigencias? Y quiero, después de este análisis jurídico, referirme a los requisitos de la declaratoria de importancia estratégica. El Decreto Nacional 2767 de 2012, que es el reglamentario de la Ley 1483 de 2011, en su artículo primero dice: declaración de importancia estratégica, abro comillas, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la Ley 1483 de 2011, los proyectos de inversión que requieran autorización de vigencias futuras y excedan el periodo de gobierno deberán ser declaradas previamente de importancia estratégica por parte de los consejos de gobierno de las entidades territoriales y cumplir los siguientes requisitos. Literal E. Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, los estudios técnicos deben incluir la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle aprobados por la Oficina de Planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces, cierro comillas. Y como podemos deducir de la lectura de este artículo y de este literal, este decreto
tampoco está planteando una diferencia para la declaratoria de importancia estratégica en las vigencias futuras. Habiendo hecho este análisis, queremos referirnos ahora al tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero permítanme, antes de entrar en este tema, y solo para redondear la idea anterior jurídicamente, quiero referirme a algo en la cual la Corte Constitucional ha examinado extensamente en la sentencia C-877 de 2000, al declarar inexequible el artículo 40 de la Ley 60 de 1993, que erigía a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en autoridad doctrinal en materia de interpretación de las normas sobre tributación territorial y sobre los demás temas que fueron objeto de su función asesora. La norma además disponía que, abro comillas, en desarrollo de tal facultad emitirá concepto con carácter general y abstracto para mantener la unidad en la interpretación y aplicación de tales normas, cierro comillas, lo que desde luego implicaba definir con autoridad, es decir, con el poder y la prerrogativa propias del mando, cuál es el sentido y alcance de las referidas normas y además hacer obligatorio para sus destinatarios el criterio doctrinario adoptado, de suerte que estos en modo alguno pueden sustraerse del deber de acatarlo. La Corte Constitucional consideró el artículo 40 de la Ley 60 de 1993 violatorio del numeral primero del artículo 150 de la Constitución, en cuanto convertía a la mencionada dirección en la titular de una función como es la de interpretar con autoridad y en forma auténtica la ley, que corresponde exclusivamente al Congreso según el numeral primero del artículo 150 de la Constitución. Y aquí llamo la atención sobre esto. ¿Cómo es posible que para un proyecto de esta magnitud, la declaratoria de importancia estratégica que hiciera la Dirección General de Apoyo Fiscal se recoja en tan solo hoja y media? 1 hora y 20 minutos duró la declaratoria. Eso deja mucho que desear, sobre todo llamando la atención, como lo hemos hecho leyendo esta sentencia, que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda no tiene la facultad, no es la competente para interpretar las normas. Y aquí que no nos digan que pues como el Gobierno Nacional ya aprobó el COMPES, pues está la última palabra y que aquí el Consejo solamente va a ser notario, porque si el Gobierno Nacional aprobó el COMPES, pues aquí simplemente inclinemos el rostro y digamos como fue el gobierno, y el gobierno manda, pero a veces el gobierno manda mal y el gobierno se equivoca, y claras equivocaciones ha tenido este gobierno. Por eso nosotros no le hacemos caso al gobierno, sino que nos ceñimos a la ley, miramos los requisitos y miramos si la ley se cumple o no se cumple. Cerrando esto, vuelvo a retomar, señor presidente, honorables concejales, en la violación del decreto distrital número 619 de 2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, Distrito Capital, al desconocer las obligaciones contempladas en el artículo 96 de la citada norma, que a la letra dice: artículo 96, ámbito de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial. El desarrollo físico y la utilización del suelo en el territorio del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá se regirá por las disposiciones previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial
de qué trata el presente plan y en los instrumentos que lo desarrollan. Pues bien, el sistema de transporte masivo Metro, primera línea, cuyos componentes se desarrollan en el artículo 176, son de obligatoria observancia mientras no se introduzcan cambios en la normativa. Recordemos que establece esta disposición. Artículo 96, abro comillas, la primera línea de metro consta de 29.34 kilómetros de línea férrea, 24 estaciones de pasajeros, 2 patiotalleres y un conjunto de sistemas de soporte de energía, señalización y telecomunicaciones. Legítimo aquí es recordar que adicional a lo anterior, el artículo 176 precisa la ruta establecida para la primera línea del metro, describiendo su recorrido, puntos de inicio y terminación, así como la longitud del mismo. Y para efectos de no ampliar en detalle, simplemente decir que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 y el artículo 176 del Plan de Ordenamiento Territorial, el recorrido arrancaría desde la avenida Ciudad de Villavicencio y terminaría por la avenida Chile en la calle 72 y la calle 68 hasta la avenida El Cortijo, carrera 115. En cuanto a la localización de las estaciones, se indica la localidad y direcciones de las mismas. Y también importante recordar acá que el artículo 177 del Decreto Distrital 619 de 2000, al desarrollar el proyecto Primera Línea del Metro, contempló su ejecución en 2 etapas durante un periodo de 9 años. La primera de ellas con una extensión de línea férrea de 15.3 kilómetros y una segunda etapa con una extensión férrea de 14 kilómetros. No obstante esto, la administración distrital plantea un nuevo trazado, el cual, según la información contenida en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo hoy materia de discusión, tendrá una longitud aproximada de 23.96 kilómetros. Y mal haría esta corporación en aprobar vigencias futuras ordinarias para la financiación de un proyecto que contraviene lo contemplado en el POT y por consiguiente desconoce las acciones urbanísticas contenidas en la norma referida. Importante precisar que la acción urbanística se entiende como la función pública del ordenamiento del territorio local y que una de las acciones urbanísticas es localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, conforme lo ha señalado la Ley 388 de 1997. Bajo estas condiciones, lo que nosotros consideramos que debería hacer esta corporación es agotar primero la discusión del nuevo POT para Bogotá, con el fin de establecer la pertinencia, la viabilidad de esta iniciativa como eje estructurante de la movilidad en el Distrito Capital y característica esencial del modelo de ciudad que de forma conjunta es necesario construir. Y quiero, ya para ir finalizando, referirme a unos pronunciamientos del alcalde mayor. Decía el alcalde mayor en unas entrevistas, abro comillas, yo invito a los ciudadanos a que se fijen mucho cuáles son los concejales, porque parecería que hay algunos que quieren hacer política con este proyecto. Se estaba refiriendo al proyecto de vigencias futuras
el cual estamos discutiendo el día de hoy. Decía también el señor alcalde, abro comillas, yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos miren cómo va a ser el comportamiento de los concejales con relación a este proyecto, a mirar cómo vota cada concejal en este tema de las vigencias futuras, porque aquí no podemos hacer política, cierra comillas. Y agregó, abro comillas, que no vayamos ahora a inventarnos teorías técnicas, legales y demás para sabotear un proyecto que es sagrado para Bogotá. Como quien dice, esto está perfecto y señores concejales, como si nosotros fuéramos sus notarios, aprueben esto y chao. Pues lamentablemente para la administración, sin ser de la oposición, sin estar apoyando la revocatoria, sin haber formado parte de los gobiernos de izquierda de los últimos 12 años, no estamos de acuerdo con este proyecto. Y por eso no le estamos mintiendo ni engañando a la ciudad. Por el contrario, estamos advirtiendo. Ante estas afirmaciones, lo que nosotros le hemos dicho al señor alcalde mayor y sobre todo a la ciudadanía, porque es a la ciudadanía a quien nosotros nos debemos. No reconocemos a otro jefe ni a ninguna otra autoridad, que estudiaremos este proyecto minuciosamente y así lo hicimos. ¿Y qué podemos decir al respecto? Que aquí, en esta iniciativa, vuelve y juega la administración distrital a ponernos a aprobar iniciativas que a todas luces resultan ilegales. Y lo que la ciudadanía sí tiene que ponerle atención, y qué bueno que esto se esté transmitiendo y lo vamos a reproducir por las redes para que vean cuál es la posición del partido político Mira, es que es bueno también poner la atención sobre las palabras del alcalde, el antes y después de ser elegido por segunda vez como alcalde del Distrito Capital. Y es que sobre todo en el ámbito político uno es preso de sus palabras y dueño de su silencio. Y por eso yo invito a la ciudadanía, a los asistentes y a los honorables concejales a que escuchemos estos apartes de una entrevista que se le hiciera al, en su momento, candidato a la alcaldía de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa. Por favor, rodemos los videos. Esta no fue la única declaración aislada que hiciera el candidato en su momento, el doctor Enrique Peñalosa. Fue repetido y en diferentes ocasiones que el entonces candidato afirmaba cosas como las siguientes: un metro elevado cuesta una tercera o cuarta parte de lo que cuesta un metro subterráneo. Es decir, que el metro elevado costaría menos. También decía, aún haciendo unos diseños complementarios, porque se usaría parte de lo que ya hay, se tendría mucho más rápido que el subterráneo. Podríamos hacer un metro 2 o 3 veces más largo. Y decía, vamos a hacer el mejor metro, el metro que Bogotá necesita. Todas estas declaraciones hoy le pasan la cuenta al alcalde mayor, y es precisamente porque ninguna de ellas se evidencia en el actual proyecto metro, del cual hoy esta administración está solicitando aprobación para unas vigencias futuras. Por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que decían en ese entonces que el metro elevado costaba 4 o 5 veces menos que el metro subterráneo? ¿Dónde está la revisión y la utilización de todos los estudios que había respecto del proyecto metro? Y no podemos pasar por alto es que a la ciudadanía se le siga mintiendo de esta forma. Acá no va a haber ningún metro elevado 4 o 5 veces más barato que el metro subterráneo. Lo que esta administración hizo fue reducir el metro a su mínima expresión hasta volverlo un alimentador de Transmilenio. Eso sí, el sistema que a todas luces
se privilegia indiscutiblemente es el Transmilenio. Y es que acá nos han vendido la idea de que las inversiones de capital del metro elevado o el llamado CAPES es de apenas 12.95 billones de pesos y que eso es más barato que los 13.7 billones que costaba el metro subterráneo de la administración pasada y que con el aumento del precio del dólar el proyecto se había hecho inalcanzable, llegando a un costo de 17.5 billones de pesos. Pero, ¿cómo olvidar y desconocer que hay quienes aseguran que esto es engañoso y que el cálculo se está haciendo con parámetros diferentes, como por ejemplo, el número de estaciones a comparar? El actual proyecto tiene 15 estaciones, mientras que el proyecto de la anterior administración tenía 23 estaciones hasta la calle 100. Otro parámetro es el de la longitud de los proyectos. El de la actual administración tiene alrededor de 20 kilómetros, mientras que el de la administración pasada era de alrededor de 25 kilómetros. En este orden, si uno de los proyectos a comparar es más corto, como lo ahondaremos, y además de ello cuenta con menos estaciones, pues claro que van a resultar más baratos aparentemente. Pero además, mientras no se cuente con los estudios de reconocido valor técnico que incluyan la definición de obra prioritaria e ingeniería de detalle, es imposible establecer el comparativo de esta obra frente a la del metro subterráneo que contó los estudios. Por lo anterior, queremos que esta administración responda a los ciudadanos y, si están tan seguros en su posición, que desvirtúe un reciente estudio realizado y publicado en el que se manifiesta que el proyecto metro de esta administración es inclusive más costoso que el de la administración pasada. Aquí lo tenemos, aquí está, y se lo suministramos para que antes de tomar una decisión la ciudadanía sepa qué tanto fue lo que esta administración le ahorró al distrito. Lo que sí es cierto es que este proyecto no es ni siquiera la mitad más barato que un metro subterráneo, como lo dijo el alcalde cuando estaba en campaña. Y ya, en lo que respecta a la utilización de los estudios que había realizado la anterior administración, tampoco hay certeza de que realmente se estén usando. Otra cosa en la que no se le dijo la verdad a la ciudadanía, porque al respecto hay un gran hermetismo en la administración. Dicen que están usando los estudios, pero no dicen cómo lo están haciendo. Nos va a tocar esperar el resultado de las investigaciones de la Contraloría para que realmente nos den las luces al respecto. Tampoco es cierto que esta línea del metro vaya a ser más larga que la propuesta por la administración anterior, ni mucho menos que se va a poder extender hasta Suba, aún con todos los problemas de movilidad que existen en esa localidad, como lo afirmara el alcalde en su campaña. De hecho, es más corta que la que había propuesto la administración pasada. Nosotros nos dimos a la tarea de tomar los trazados y las longitudes propuestas por las administraciones pasadas en los medios oficiales y verificar los datos suministrados en la aplicación de Google Maps. Lo que encontramos es que, de acuerdo con la información publicada en la página web de la empresa Metro de Bogotá, es decir, frente al actual proyecto, lo que se dice es que la longitud de la primera línea del metro entre el Portal de las Américas y la calle 72 es de 25 kilómetros. No obstante lo anterior, al hacer el ejercicio de medir la distancia entre el Portal de las Américas y la calle 72 por la ruta trazada por la actual administración en la aplicación web Google Maps, el resultado es que la distancia es en realidad menor, esto es, de 20.3 kilómetros.
En este cálculo no se está incluyendo la distancia de la cola de maniobras hasta la calle 78, ni la distancia entre el Portal de las Américas y los patiotalleres. De otra parte, el documento COMPES 3899 de 2017 señala en las páginas 48 y 49 dos datos que no son ciertos y que además nos hacen pensar que estos documentos no se estudiaron de manera juiciosa. Abro comillas. Luego del análisis mencionado, la consultoría concluyó que la tipología totalmente elevada es la que representa mayores beneficios, lo que a su vez implicó una revisión del trazado. La línea propuesta toma parte del trazado de la línea planteada por el consorcio CL1. Inicia en el Portal Américas y continúa a lo largo de las avenidas Villavicencio, 1 de Mayo, calle Octava Sur y calle Primera hasta la avenida Caracas. Corredor que toma hacia el norte hasta la calle 127. La longitud del recorrido es de aproximadamente 19.5 kilómetros entre las estaciones Portal Américas y la calle 127. Adicionalmente, contempla 5 kilómetros estimados de un ramal técnico aún por definirse, hasta el patio taller, inicialmente propuesto en el predio denominado Bosa 37, según diseño del año 2015. 0.6 kilómetros de cola de maniobras en el nodo de terminación al norte y 22 estaciones, 10 de las cuales estarán integradas con troncales de Transmilenio. Esto lo dijo Sistra en el año 2016. Entonces, lo que resulta claro aquí, honorables concejales, es que según el mismo documento COMPES 3899, la longitud de recorrido del metro elevado es de 19.5 kilómetros. Pero para ser generosos con lo planteado por la Administración Distrital y acordes con la aplicación, nos vamos a quedar con una longitud de 20 kilómetros. Y cierro con esto. Bogotá va a tener que aportar más dinero en este proyecto metro que en el anterior. Y esto nos lleva a pensar que este proyecto es más costoso que el anterior, pero que queremos tratar de manera separada. Es que el dinero que debe aportar Bogotá en este caso es mayor que en el de las vigencias futuras que se aprobaron en el Acuerdo 642 de 2016, las cuales se hicieron con base en los estudios del metro de la administración pasada. Según esas vigencias futuras, el Distrito Capital debía aportar un monto menor, 4.137.000 millones de pesos constantes de 2016 y por un tiempo menor, que iban desde 2017 a 2036, es decir, 20 años. Las actuales vigencias futuras se solicitan por un monto mayor, 6.867.643.861.557 pesos constantes del 2017 y por un plazo tiempo mayor de 2018 a 2041, es decir, 25 años. Y se debe contar el año 2017, pues se usan recursos de este año. Cuando nosotros le preguntamos a la administración acerca de la diferencia, ¿qué nos respondieron? Que efectivamente el distrito debe aportar más dinero al proyecto, y entonces la reflexión que nosotros hacemos es la siguiente. Si es más barato el metro elevado, ¿por qué Bogotá debe aportar más recursos para la financiación del proyecto? Y esto teniendo en cuenta que según el perfil de aportes, el distrito no va a poner dinero para las troncales alimentadoras del metro. Esto es para las troncales de la Boyacá, de la avenida Ciudad de Cali y de la avenida 68.
Entonces preguntamos, ¿dónde es que está el famoso ahorro? Lo que sí estamos viendo es que el distrito va a poner un dinero para otras troncales de Transmilenio, sobre todo para la troncal de la carrera séptima, de la cual pues ya nos hemos pronunciado y sobre la cual votamos negativamente el artículo 24 en el Plan Distrital de Desarrollo. Y hablemos de los posibles sobrecostos de la obra. Una de las causas por las que históricamente los proyectos de infraestructura han tenido sobrecostos es debido a que los mismos se aprueban en etapa de factibilidad, doctor Morris, y no se conocen todos los costos efectivos de su implementación. Y el caso más cercano lo tenemos, y lo hablaba ayer y nos lo puso de presente el doctor Andrés Escobar, lo tenemos con el Metro de Medellín, el cual estaba estimado en 650 millones de dólares, pero terminó costando 2.174 millones de dólares, es decir, 4 veces más. Y ante este antecedente tan cercano, nosotros le planteamos a esta administración nuestra inquietud al respecto, y lo que nos llama la atención es lo extremadamente confiados que se encuentran. En efecto, el gobierno distrital nos responde que dentro de la estructuración integral del proyecto se buscan establecer las herramientas de forma tal que se mitiguen los riesgos como el de los sobrecostos. A nosotros particularmente nos resultan muy pocos confiables estos vistos buenos, aun cuando no se tiene a cabalidad la estructuración integral del proyecto, la cual se espera tener hasta el otro año, y más aún cuando le faltan los estudios de ingeniería de detalle al presente proyecto. ¿Y por qué nos preocupa tanto este tema? Porque la nación ya aprendió su lección con Medellín, y si se generan sobrecostos en estas obras, vamos a responder sin la ayuda de la nación, honorables concejales. Y entonces la ciudad no va a estar endeudada hasta el año 2041 como pretenden hacernos ver y como lo están planteando, sino que seguramente lo estará por muchos años más. Una decisión responsable con Bogotá es aquella que los riesgos de sobrecostos, y eso se logra con estudios, lo cual esta administración no le ha mostrado a la ciudad. Y acerca de la viabilidad financiera del metro y de Transmilenio, nosotros le presentamos a esta administración una serie de inquietudes frente a la sostenibilidad financiera del sistema Transmilenio y por qué no del CID con la entrada en funcionamiento del metro elevado, y esto tiene que ver precisamente con el número de usuarios que harán uso del servicio. Y aquí lo único que nos han allegado es un estudio preliminar de la demanda que tendría el metro, pero no hay un estudio definitivo, y de hecho entendemos que esta viabilidad financiera precisamente hace parte de la modelación financiera del proyecto, lo cual todavía hoy está en construcción. Entonces nosotros no sabemos los posibles impactos de la implementación del proyecto Metro en el sistema integrado de transporte y por ende, pues tampoco en los usuarios. Recordemos lo que pasó en Ciudad Bolívar hace unos días. Los operadores tienen problemas económicos y eso afecta a los usuarios, pues no pueden usar el servicio adecuadamente. Una decisión responsable con la ciudad no puede ser a tientas, no puede ser esperando a que se minimicen los riesgos sobre el camino. Se debe tener un grado mayor de certeza del que tenemos actualmente. Y cierro con esto, señor presidente. Las prendas que se le darán a la nación para que sea garante del distrito. Nosotros también, como partido político, le preguntamos a la administración distrital si la nación sería garante de los créditos que adquiriría el distrito, evento que no tiene de todo resuelto, porque lo que nos dan es una respuesta preliminar, porque según parece esto tampoco está estructurado. Sin embargo,
No nos respondieron cuáles serán las rentas que el distrito va a pignorar en favor de la nación en tal evento. Y esto también nos preocupa, porque según los artículos 3 y 4 de la Ley 310 de 1996, cuando el distrito no tenga recursos para pignorar en favor de la nación, como prenda por los créditos en que la nación sea garante, el distrito queda facultado para, por ejemplo, crear tributos para lograr tal fin, es decir, para pignorarlos en favor de la nación. ¿Y cuáles son esos tributos? Pues son gravámenes sobre derechos de tránsito en ciertas áreas restringidas o congestionadas, cobro de peajes y cobros especiales para lotes de parqueo, como está sucediendo en estos momentos. Igualmente, queda facultado para cobrar valorización o aumentar hasta en un 20% las tarifas de operación y las tarifas de gravámenes del ente territorial, como el impuesto predial o el de industria y comercio. ¿Y qué es lo que nos inquieta? Que como se están aprobando estas vigencias futuras, sin estar completamente ciertos los costos finales de la obra y asumiendo todos los riesgos de los posibles sobrecostos, los cobros que se pretenden implementar pueden ser destinados a cubrir la garantía que se le debe dar a la nación, y en caso de que dichas garantías se hagan efectivas, los recursos obtenidos por peajes urbanos, estacionamiento en vía, ya no irían, entre otros, al mejoramiento de las vías, como nos lo han dicho, sino serían para pagarle a la nación, porque ésta tuvo que responder por el distrito al asumir los eventuales sobrecostos de la obra. Por estas razones, señor presidente, sin ser mitómanos, porque no acepto que la administración y algunos de sus funcionarios llamen mentirosos a quienes no estamos de acuerdo con ellos. Aquí el único mitómano ha sido el señor alcalde mayor de Bogotá, cuando le dijo a los ciudadanos en su campaña y se presentó con un doctorado y una maestría que no tenía. Aquí el mitómano ha sido el señor secretario de Salud, que maquilla, disfraza y engaña la grave crisis, sobre todo cuando el Consejo hace visita o cuando los concejales o los organismos de control hacen denuncias sobre la grave crisis que se ahondó con la nefasta reforma al sector de la salud. Por estas razones, responsablemente, que los ciudadanos sepan que la bancada del partido político Mira vota no al proyecto de vigencias futuras, que sí queremos metro, que nos interesa el desarrollo de la ciudad, pero el fin no justifica los medios. Y no por querer un metro para Bogotá vamos a infringir, a violar la ley o a exponernos, como se expusieron algunos concejales con el acuerdo 642, a investigaciones penales y sin saber los resultados que ésta tenga. Tenemos que ser responsables con la ciudad, pero también tenemos que ser respetuosos de la ley, porque aquí no nos pueden decir que violemos la ley para garantizar un metro que podría tener nefastas consecuencias jurídicas y en las cuales no tendríamos cómo darle la cara a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.